Buenas tardes, hermanos. Nos reunimos de esta forma hoy por la contingencia que estamos viviendo. Lamentable, pero es necesario para nosotros como cristianos seguir reuniéndonos y seguir acompañándonos y cobijándonos en la palabra de nuestro Señor. Es por eso que hacemos esto hoy y juntos escudriñaremos y veremos cuál es el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en esta tarde. Los invito a orar. Padre bendito, en esta tarde llegamos ante su presencia, Padre, agradeciéndole que usted nos pueda dar los medios, Padre, para reunirnos y poder reflexionar sobre su palabra y su mensaje. Damos gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que en estos momentos puede tener la posibilidad de conectarse y poder escuchar su palabra y que esta, Padre, pueda ser de bendición para sus vidas. Rogamos de su presencia, Padre, en cada uno de los corazones de los que estamos acá, de los que estamos reunidos, de los que estamos conectados espiritualmente, y que su palabra, Padre, pueda ser de beneficio, de bendición, Padre, para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros, Padre, a través de su Espíritu pueda recibirla, pueda entenderla y pueda saber, Padre, cómo ponerla en práctica y proclamarla, Padre, en nuestros entornos. Pedimos, Padre, que usted nos bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto para el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, del 1 al 41, el capítulo completo. Le voy a dar lectura y les voy a invitar a que ustedes me acompañen y me sigan en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo:
Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Palabra del Señor. En este texto vemos un nuevo encuentro individual de Jesús con una persona, como las semanas anteriores, como la semana anterior cuando vimos el encuentro con la mujer samaritana. Y esta es la primera vez que él sana a una persona con una condición de discapacidad de nacimiento. Hoy en día, en nuestra sociedad, la condición de discapacidad de las personas es para nuestra sociedad motivo de discriminación la mayoría de las veces. Para las personas que sufren de alguna capacidad reducida físicamente, en general nuestras sociedades y entornos no están preparados para convivir con ellos. A ellos les cuesta mucho encontrar trabajo, les cuesta mucho desenvolverse en los ambientes que nosotros tenemos porque no estamos preparados para convivir con ellos. En esta categoría también podemos incluir a los ancianos. Estas personas que por motivo de su edad avanzada tienen capacidades físicas disminuidas, tienen constantes enfermedades, muchas veces de estas enfermedades crónicas, y esto no les permite seguir el ritmo vertiginoso que exige este mundo moderno hoy en día, y por lo que también muchas veces los dejamos de lado. En el texto bíblico de esta semana se nos muestra a una persona en condición de ceguera de nacimiento, y esta condición lo combinaba a él, en la sociedad que él vivía y en el tiempo en el que él vivía, a pedir limosna y esperar la piedad de los demás para poder sobrevivir. Eso era lo que tenía que hacer esta persona con discapacidad en su tiempo. Seguramente este ciego había visto, a pesar de su ceguera, y había vivido en carne propia lo invisible que era él como persona para el resto de la sociedad. Como persona, porque toda la sociedad en realidad veía más su discapacidad y lo que él no podía hacer que la persona que estaba detrás de esa discapacidad, incluido su sufrimiento y su capacidad reducida o muchas veces nula de poder sobrevivir por sí mismo. Y esta invisibilidad que vivió esta persona la podemos ver primero en la actitud de los discípulos, que se mostraron más preocupados del pecado que se había cometido para que él hubiera nacido con esta ceguera. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?, dice el verso 2. Los discípulos estaban convencidos de que de alguna manera alguien había hecho algo para que este hombre naciera con esta capacidad, con esta discapacidad de no ver, y que era una condición en la cultura judía. Se creía en la cultura judía que cuando una persona, un bebé, nacía con algún tipo de discapacidad, era una suerte de castigo
por el pecado o quizás mismo de la persona que tenía la discapacidad o de los padres o de algún familiar cercano. Y por lo tanto esta discapacidad y esta desventaja que tenía esta persona era un castigo de parte de Dios. Por lo tanto los discípulos creían que este hombre merecía estar en esta condición. Y esta ceguera, a los ojos de los discípulos, la ceguera que tenía este hombre, a la vista de los discípulos, era un castigo. Sin embargo, Jesús les aclara que las circunstancias que vive este hombre no son un castigo, sino más bien que éstas sirven a un propósito a nuestro Padre soberano. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice el verso 3. Esto es lo que debemos tener presente cuando vivimos circunstancias adversas en nuestras vidas también. No se deben a un castigo o a un abandono de parte de Dios hacia nosotros, sino más bien son oportunidades a través de las cuales nuestro Padre Celestial nos enseña, nos moldea, y oportunidades también a través de las que Él se manifiesta a otros. Otro punto en el que podemos ver la invisibilidad que sufría ante las personas este ciego es en la actitud de los padres de este ciego, que se desentienden de él por miedo a los judíos. Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él, dicen los versos 22 y 23. Era para ellos más sencillo desentenderse de su hijo que alegrarse y dar gracias por la milagrosa sanación de la que había sido objeto, confesando la grandeza de quien había sido el artífice de esta, por miedo a las consecuencias que significarían para ellos en la sociedad que vivían en ese momento. Recordemos que la religión judía en ese momento era la religión que predominaba y era más que una religión, era la forma de vida de ellos, era su mundo, su sociedad. Era para ellos impensado salirse de eso, por eso el miedo de estos padres. Y es lo que nos pasa muchas veces también a nosotros. Es más sencillo callarnos y no confesar y proclamar a Cristo como nuestro Señor por miedo a la censura que podamos sufrir en una sociedad cuya base de los principios por los cuales se rige son contrarios a los principios que proclama Jesús y que por ende debemos proclamar nosotros. Esta es una sociedad de competencia, en la que hay que ser más astuto que el otro para obtener los mayores beneficios para sí mismo, lo que implica no tener piedad con quien se nos cruce por el camino, para obtener lo que queremos. Es una sociedad mercantil, donde lo que prima es el dinero, más que cualquier otra cosa. Todo se mueve y funciona alrededor del dinero, alrededor de los beneficios económicos que se pueda obtener, dejando en segundo y hasta en tercer y cuarto lugar a las personas, a los seres humanos. Todas estas cosas son contrarias a la enseñanza de Jesús, que son: ama a tu prójimo como a ti mismo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Es decir, ocúpate primero de lo espiritual, que es lo que perdura en la eternidad. Todas estas cosas nos desvían del camino que como cristianos debemos seguir. Las reglas por las que se rige la sociedad en la que vivimos nos desvían del mandato de Jesús. Este enfoque erróneo de la sociedad actual hace que muchas veces nos cueste practicar la proclamación del mensaje de amor en acciones concretas, porque esto muchas veces nos lleva en contra de los intereses que priman en el mundo, despojándonos de beneficios quizás o desvinculándonos de personas o entornos en los que estamos acostumbrados a estar. El hacer la obra que Cristo nos encomienda que hagamos muchas veces resulta en esto, lo que nos lleva en muchos casos hasta tener problemas en nuestros propios entornos familiares. Y como tercero, podemos ver cómo el ciego era invisible para la sociedad como persona en los judíos que estaban
preocupados principalmente de que Jesús estuviera ganando protagonismo y minando el liderazgo religioso que ellos poseían exclusivamente en esa sociedad, al ganar más seguidores por motivo de su mensaje y de los milagros que hacía. Entonces, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Dicen los versos 16 y 17. Estos fariseos hicieron llamar al ciego sanado para interrogarle, solo preocupados de que este milagro se había realizado un día sábado, un día de reposo, algo que estaba absolutamente prohibido por la ley judía, trabajar en día de reposo. No mostraron ningún tipo de alegría ni de contentamiento por esta persona que había sido sacada de una condición desventajosa y mísera, y todo esto como excusa en preocupación por el socavamiento de su poder e influencia religiosa y política que tenían en la sociedad en ese momento. Recordemos que la religión judía gobernaba tanto el ámbito religioso como el ámbito también político de la sociedad en que estaban insertos en ese momento. Y estos judíos, eso era lo que temían en ese minuto, que Jesús estaba socavando ese poder y esa influencia. Ni los discípulos, ni los padres del ciego, ni los fariseos se preocuparon en lo más mínimo de la persona detrás de la situación desventajosa, de la persona detrás del milagro que tanto benefició a esta misma persona, de la persona que luego de recibir esta bendición creyó y confesó a Cristo como Señor. Estas personas solo tuvieron consideración para las circunstancias e implicancias que los afectaban a ellos directamente, en el caso de los padres y de los judíos, y removieron de toda consideración al ser humano mismo que había detrás de todo esto. Esto es lo que precisamente Jesús nos manda hacer, a preocuparnos unos por otros, a que esta preocupación y ocupación sea el motor de nuestro accionar, no los beneficios que podamos obtener para nosotros mismos, no las desventajas que nos podamos ahorrar a nosotros mismos, desentendiéndonos de situaciones en las que podemos ser de ayuda, las que podemos ser de aporte, sino que nos envía y nos encomienda a pensar y tener el compromiso y amor suficientes en nuestros corazones que nos lleven a tomar acciones en beneficio de los seres humanos que Dios ponga en nuestros caminos para que les sea proclamado el mensaje de Cristo. Eso es lo que nos enseña Cristo en su ejemplo, sanando a este ciego. Considerando este texto, particularmente la situación que estamos viviendo hoy, con esta pandemia mundial, donde las circunstancias que vivimos nos traen a la luz la situación desventajosa y muchas veces míseras de muchas personas, nos debiera llevar a reflexionar qué es lo que mi Señor espera que yo haga para mostrar y manifestar su mensaje a quienes no lo conocen. Debemos considerar esta oportunidad como una para traducir acciones, el mensaje de amor e integración que Cristo nos encomienda a predicar con todas las personas, especialmente las más débiles y desposeídas. En lugar de pensar que toda esta situación es una suerte de castigo y llamado de atención para que nos volvamos a Él, como algunas denominaciones tan vehementemente predican a sus feligreses. Así como lo hizo Cristo mismo en el ejemplo de hoy, acercándose a una persona invisible para el resto de la sociedad, yendo en contra de todo parámetro establecido por esa sociedad, se preocupó por el ser humano detrás de esa condición y a la vez tomó esa situación desventajosa y la utilizó para proclamar el mensaje de nuestro Padre Celestial, el mensaje del reino de Dios. Así debemos hacer nosotros. En estas circunstancias adversas es cuando abundan las posibilidades y oportunidades de proclamar el mensaje de amor a través de acciones que hagan a la gente que no se conoce a Cristo volverse a Él, tomar atención al mensaje que uno entrega, debido a las acciones que uno
realiza debido a la preocupación que uno tenga por el ser humano detrás de una condición desventajosa, de una condición mísera, de una condición de problemas. Así como también nos sirven para poder ser de apoyo, consuelo y reafirmación para aquellos hermanos que por distintos motivos están viviendo momentos flacos en la fe, están viviendo momentos de zozobra, están viviendo momentos de duelo, momentos de dolor, momentos de necesidad. Oremos y roguemos por sabiduría a nuestro Padre Celestial, que nos ayude a saber identificar dónde y a quiénes podemos ser de ayuda, y por valentía para dar ese paso que la mayoría de las veces nos cuesta dar, para acercarnos y ser de bendición a esa persona que tanto lo necesita, esa persona que está cerca de nosotros, que está en nuestro entorno y que nosotros hemos sido bendecidos con capacidades, con recursos para poder acercarnos y ayudar. Que nuestro Padre Celestial nos sea bendiciendo, que nuestro Padre Celestial nos sea ayudando a identificar estas situaciones, a estas personas, y que nos dé la valentía para acercarnos y ser de una ayuda concreta y finalmente proclamar su mensaje. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, en esta tarde queremos agradecer, Padre, por su mensaje. Queremos agradecer, Padre, por su misericordia. Queremos agradecer por su providencia, por todo lo que nos provee, tanto en capacidades, Padre, como en recursos. Y que este mensaje, Padre, pueda hallar cabida en nuestros corazones y que todas estas bendiciones que usted nos entrega puedan ser también compartidas, Padre, con aquellos que las necesitan. Rogamos que usted, a través de su Espíritu, esté en nuestros corazones, que ponga en nosotros, Padre, el ser de apoyo, el ser de ayuda, Padre, para aquellos que lo necesitan, y de esta manera, Padre, poder proclamar su mensaje, que podamos tomar el ejemplo de Cristo, Padre, ser valientes y ir en contra, Padre, de los preceptos de la sociedad que hoy muchas veces, Padre, nos detiene y nos frena por miedo. Ser valientes como Cristo, Padre, y poder hacer lo que debemos hacer. Lo rogamos y damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una bendecida semana y que podamos seguir juntándonos y podamos seguir estando unidos en espíritu, reflexionando sobre la palabra, orando unos por otros y ayudando en lo que podamos ayudar a quienes tengamos cerca. Amén.